Vamos a ir acercándonos a la parte final del trabajo este de la búsqueda identitaria y adicción. Y bueno, como la semana pasada hicimos el espacio del regalito del sábado, pues cuando acabemos el tema habrá otro regalito. Decíamos, o decía el otro día, el sábado anterior, no, el anterior, cuando se tocó por última vez este tema, en su parte final, a modo de reflexión, que de todo lo que se habló durante ese proceso de búsqueda, que una adicción para ser tratada pues tiene que ser o debería ser vista desde una postura abierta, que tenga en cuenta los diferentes elementos que se encuentran en la base del proceso adictivo. Y decía esto pues porque habitualmente cualquier estímulo puede generar una conducta repetitiva y en el desarrollo de la adicción pues se van generando otros y otros y otros y otros muchos otros que la van fortaleciendo. Por esa misma razón, en la rehabilitación hace falta ubicar los elementos que han generado esas necesidades. Para quienes el objeto de su anhelo no es la droga o la conducta, sino la satisfacción de las fantasías o las envolturas creadas acerca de las mismas, de lo que pueden proporcionar, que tienen por finalidad la sutura de la distancia que hay entre el deseo de consumo y la causa de ese deseo. Esto es lo explicaba el profesor Piedrabuena ya desde 1996, vamos, desde el siglo pasado. ¿No has estudiado a Piedrabuena en...? Bueno, pues de esa manera, las personas que padecemos adicción vivimos en una constante frustración porque en el intento de satisfacer estas necesidades o supuestas necesidades consumiendo o actuando adictivamente, pues nos enfrentamos a un decidido fracaso, ya que el placer que proporcionan pues no es más que una pura y dura intermitencia, breve y leve. Como quiera que lo percibamos, es solo intermitencia. No llega más, no se mantiene, no es mantenido, no es permanente, fluctúa de una manera clara. Así que con lo dicho hasta aquí, después de tantos sábados que llevamos con este tema, pues se puede concluir que la adicción es un síntoma. Desde lo que ya hemos visto, se fundamenta en conflictos internos que vivimos principalmente en el ámbito afectivo-emocional y en épocas pretéritas de la infancia. Desde la infancia, primera adolescencia, pues se van dejando las marcas que asientan todo el proceso que después se convierte en algo tan llamativo y tan escandaloso para mucha gente como es la adicción. De modo que el trabajo que se nos pone por delante, que el trabajo que tenemos que realizar consiste en comprender, intentar comprender cómo se ha ido desarrollando, es decir, entender su estructura, la estructura del proceso, en una tarea que no es precisamente fácil, pero sí que es indispensable para hacer un proceso de rehabilitación en condiciones. No se trata de tapar la botella, no se trata de dejar de comprar, no se trata de dejar de meterse en problemas de estas características, sino de conocer cuáles son las claves, las razones que nos llevaron a acabar consumiendo como consumimos. Si no llegamos a las razones, volveremos a repetir los mismos errores. Todo esto contando con el hecho de que en algunos casos ni siquiera la persona que padece adicción conoce la causa, la razón, la raíz del afán compulsivo que manifiesta por la droga o por la conducta adictiva. Y esto es o se convierte para muchos de nosotros en motivo de ansiedad o desconcierto permanente, de ansiedad o desconcierto emocional, que nos impulsa pues, a buscar soluciones a corto plazo para disminuir o eliminar ese malestar. Es muy difícil explicar para quien no lo padece el desasosiego, el desconcierto emocional y la ansiedad que genera en una persona adicta esos conflictos internos que no conoce, porque nunca se ha puesto a trabajar sobre ellos, porque nadie le ha dicho que lo tiene que hacer y porque nadie le ha puesto claramente que tiene esa carencia. Uno vive con las carencias haciendo como que no las tiene, sin saber conscientemente que las tiene, viviendo como si no las tuviera. Y lo único que se hace a lo largo de la vida en muchos casos es tener alrededor a gente que nos recuerda permanentemente esas carencias, que nos dice lo que es, lo malo que somos, las cosas que hacemos, que no entienden por qué nos comportamos como nos comportamos y que no sabe qué es lo que está pasando. No tienen por qué saberlo.
Pero el hecho de estar en una recriminación permanente tampoco va a conseguir que nosotros nos pongamos en proceso de cambio. Más bien, como somos así de eh, rebeldes, que nos pongamos en el plano justamente contrario. ¿No quieres taza? Pues taza y media. Y ahí empiezan las tortas, ¿no? Así que el trabajo consiste en llegar a comprender cuál es el desarrollo del proceso. Y más allá de los técnicamente estructurado de los estudios que se han ido realizando a lo largo de los años, y aquí hay unos cuantos referentes como Piedrabuena y algunos más, pues el proceso esencial, vital de una persona que padece estas circunstancias, centrándose en la visión que da la propia experiencia de los que lo hemos vivido. Obviamente asentadas en los procesos científicos, porque si no aquí no pintamos nada. Porque claro, en cada intento que hacemos para encontrar ese tipo de razones, nos damos cuenta de que estamos hablando, mejor dicho, en los intentos que hacemos de solucionar todos esos conflictos que aparentemente no tenemos o que no sabemos si tenemos, o que si los tenemos y somos conscientes no queremos atender, nos estrellamos con que en cada intento pues percibimos que estamos hablando de una solución pasajera con resultados inciertos. Sales con unas ganas tremendas de cambiar todo tu estado de ánimo, como quiera que sea, te metes unas cuantas rayas, unas cuantas cervezas, haces no sé cuántas apuestas, en fin, lo que quiera que sea que hagas, sabiendo que va a ser una solución pasajera con resultados inciertos, pero lo que dura, dura, y lo que dura a veces es suficiente para aplacar un cuadro de angustia, aunque luego al día siguiente esa angustia se multiplique y la ansiedad que genera también, ¿no? Siempre son soluciones pasajeras con resultados inciertos y además de escasa duración. De modo que esta es una manera que puede explicar por qué en un proceso de rehabilitación que se precie o que merezca la pena, pues no se trata únicamente de que la persona deje de consumir o actuar. Eso es innegociable. Hay que dejar de consumir o de actuar adictivamente. Y hay que dejar de consumir cualquier droga, legales e ilegales. El tabaco es la peor droga de todas. Ya el jueves lo dije alto y claro aquí a la mañana y saltaron chispas. El tabaco es la droga asesina por excelencia y se lleva por delante más que todas las demás juntas, alcohol incluido. El alcohol mata a una tercera parte de las personas que mata el tabaco. No sé por qué a los que fumáis no os entra eso en la cabeza, ni por qué pensáis que a vosotros nos va a tocar un cáncer como una catedral. Y por cierto, me gustaría que le cantáramos o que le diéramos un aplauso de la hostia a alguien que acaba de salir del proceso de quimioterapia y de trabajo de cáncer espléndidamente recuperada y luchando con un par de ovarios. Por la parte que nos toca como grupo de apoyo, joder, pues sorionak. Es eso. Ahora ya te centras aquí antes de que empiecen a volar cencerros. Bueno, decía que así se puede explicar como un proceso de rehabilitación que se precie. No se trata únicamente de que una persona deje de consumir, que también, sino de ubicar las razones que le impulsaron a hacerlo. Tenemos que ubicar en sitio, lugar y en tiempo las razones que nos llevaron a consumir. La rehabilitación consiste básicamente en poder viajar al pasado y volver de él sin daño. Hasta que no consigamos eso, no habremos hecho un trabajo de reestructuración claro. Hay que dejar las cosas en su sitio. Hay que restituir lo que haya que restituir. Hay que pedir todo el perdón que haga falta y hay que perdonar lo que se necesite. Hay que dar un repaso a la vida y entender qué o quién aquí y ahora somos cada uno y si nos representamos realmente o no. Más allá de las máscaras, de las figuras, de las obras, del teatro y de todo lo que nos ha tocado hacer en la vida para escondernos detrás de todas ellas. Entonces estamos hablando de un movimiento de destape,
tal cual. Bien. Para poder ir entendiendo más todavía de lo que ya hemos hablado, eh, ¿cuáles son las razones de todas estas movidas? Y siempre que se habla de las razones motivadas o motivables de un proceso de adicción, aparece una palabra clave: emociones. Con todos los errores de concepto, de percepción y de trabajo que hay al respecto. Como el siguiente regalo que va a haber va a ser sobre la adicción emocional, no voy a meter demasiado en el tema, pero ya lo tocaremos con todo eso. Saber que las emociones son fenómenos naturales y espontáneos. No estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de emociones. Estoy hablando de un proceso físico, orgánico, que ocurre en nuestro sistema circulatorio que nos provoca una serie de reacciones. ¿Mm? Y he dicho bien, nuestro sistema circulatorio, cuando, por ejemplo, pues te encuentras con alguien de quien has pensado no sé qué cosa y de repente se te pone la cara roja, 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 roja. Y dices, hostia, ¿no? Y de frente te digo, ¿qué te pasa? ¿Que te estás poniendo coloradito? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Tus emociones te traicionan. Son muy descaradas, muy desenvueltas y se presentan cuando les da la gana, como quieren, pasando olímpicamente de tu voluntad. Porque tú no querrías que se te notara eso, pero te han puesto en evidencia tu propio sistema emocional. Entonces, cuando hablamos de emociones, estamos hablando de algo real, no etéreo. No estamos hablando de un plano mental en el que uno piensa, tú puedes pensar lo que te dé la gana ahora mismo de mí, que yo no tengo por qué ver qué es lo que estás pensando. Seguramente lo que estás pensando es que soy una persona muy cariñosa, muy amable, muy suave y todo eso, que es la imagen que yo ofrezco al mundo. Ya sabía yo que se iba a levantar porque es que si no, no le da algo. Pero bueno, entonces, más allá de todo eso, lo más normal es que si yo me pongo a pensar en lo que tú piensas, me equivoque y no acierte con lo que estás pensando. Salvo algunos que los tengo ya más que vistos. Y parabólica a veces capta cosas, señales. Pues vamos a dejarlo ahí. Hablo de fenómenos naturales y espontáneos que normalmente pueden surgir motivadas por un estímulo que puede ser externo, has visto a alguien, has visto algo, o interno. De repente sientes un proceso pues angustioso o ansioso de cualquier tipo. Y son estos procesos los que las configuran y dan lugar pues, a un tipo de emoción u otro. Te puedes poner enfadado con un ataque de ira, como te puedes poner contento pues porque has visto a alguien que te ha dado una alegría, ¿no? Como yo verte ahí sentada sola y formal, a mí me encanta. Y además callada. Lo cierto es que, como decía, una vez que se activan las emociones, pues adquieren una cierta autonomía, por no decir independencia, en relación a la voluntad. O sea, no es tu voluntad la que dirige las emociones. Es decir, que una emoción no surge por el hecho de querer, sino que siempre responde a un hecho estimular. ¿Mm? Hay un estímulo y hay una respuesta emocional. Porque claro, no sé si alguien le puede dar ahora por decir, voy a sentir amor. Te voy a mirar a José y de repente es que me voy a enamorar de este tío, me quiero enamorar de él. O Joseba, que está enamorado de mí. Y por mucho que me bese, pues, es que como yo no estoy por la labor, pues. Pero bueno, nos besamos con mucho cariño. ¿Eh? Claro. Y además le da mucha envidia a mucha gente eso, ¿eh? Pues, no se trata de algo que uno elija. De repente me voy a enfadar. Es como cuando estás con un crío pequeño y se está hecho una putada y te pones ahí todo que estás realmente enfadado, te has superado la situación o realmente intentas demostrarle que eso que ha hecho está mal y que si te lo hace te vuelves a lo manipulas, porque somos unos manipuladores. Pues, pero bueno, cuando lo haces, es que estoy viendo a una abuela y cuando le miro a la abuela y se está viendo con los nietos y seguramente el otro día perdió los papeles y les montó una bulla, porque se ha sonreído cuando lo he dicho, pues entonces en ese caso no cuenta. Pues las abuelas, en esta historia, los abuelos no contamos, son los padres los que cuentan. Y son los que se tienen que comer los marrones, no los abuelos. Los abuelos estamos para malcriar a los nietos y los padres para enderezarlos. Eso. En fin, por ejemplo, lo que estoy diciendo, uno no puede estar triste o alegre o enfadado o deprimido como algo voluntario. De una manera es que de repente me voy a sentir deprimido. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. Es verdad que muchas veces nos fabricamos razones para estarlo y nos buscamos motivos de todo tipo y color, nos agarramos a un clavo ardiendo para poder conseguir un estado emocional, en nuestro caso normalmente negativo, porque somos así.
Se trata o se entra en estos estados a causa de la manera en que se perciben o se interpretan los hechos de la vida. Eso es lo que hace que las emociones adquieran determinada o cierta intensidad, dependiendo del estímulo que las genere. Que lleguen a activar los resortes orgánicos concretos para cada una de ellas, porque los tienen, para cada una de ellas, los veremos también en el siguiente trabajo, y para cada grado de intensidad puntual percibida. Hay veces que uno está un poco enfadado, a veces está muy enfadado, a veces está enfadadísimo y a veces está en una hostia que se comen los cristales, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, ¿no? El ideal establecido y enseñado durante muchísimo tiempo a lo largo de la historia de la humanidad eh, es el llegar a conseguir vivirlas de una manera ecuánime. Eso ha conseguido un nivel variable de control en función más del temperamento y del carácter que de otra cosa. O sea que menos lobos. Porque hay gente que puede tener una capacidad asequible de control sobre su sistema emocional por causa de su carácter o de su temperamento que le viene de fábrica, y hay otros que precisamente por ese carácter o por ese temperamento se les hace absolutamente imposible controlar sus emociones. Estamos hablando de personas, en este caso adictas, que nos movemos más por la impulsión del cerebro medio, por la impulsión visceral, que por la impulsión del cerebro pensante, del cerebro reflexivo, del prefrontal. Con lo cual, nuestra intensidad es reactiva, no reflexiva. Con lo cual, pues los procesos por fuerza y por intensidad son mucho más fuertes y mucho más rápidos que los que puedan hacer las señales inhibidoras del prefrontal, al que, por cierto, pues normalmente no le hacemos ni puto caso porque siempre llega tarde. Es como el despertador de la mesilla. Siempre suena después de haberse despertado. De modo que a la hora de juzgar este tipo de situaciones, pues menos lobos, porque hay mucha gente que es capaz de controlar determinadas cosas. Cojones que sí, que hay mucha gente que puede controlar su temperamento, pues porque tiene un temperamento de mierda. Y hay gente que no puede controlar su temperamento porque tiene un temperamento que arrasa. Y no es lo mismo, que es porque normalmente el temperamento arrasador va casado con una capacidad inhibidora pues baja. Igual por eso es tan arrasador. Y por el contrario, el otro tiene una descompensación en ese nivel. Su capacidad inhibitoria es mucho más fuerte que su intensidad temperamental. ¿Se me entiende, no? Entonces, menos lobos, porque es muy fácil juzgar. Es como cuando estamos hablando del mismo tema, del monotema, por ejemplo, del alcohol. También estoy hablando aquí con una persona que me dice, joder, pues es que hay gente que se toma 2 calles y se va a casa. La hemos jodido, claro. Sí. Y yo me tomaba 2 y me tenía que tomar 22 detrás. Pero tenías que tomártelas. Y digo, sí, me las tenía que tomar. Mi demanda orgánica en cuanto lo probaba era de desatarse por completo. ¿Por qué? Porque biológicamente soy así, joder. ¿Por qué tengo yo que pasarme toda la primavera estornudando por culpa del polen? Y ahora el otoño también, éramos pocos y parió la abuela. Pues porque tengo alergia. ¿Eso me hace anormal? Bueno, pues sí, si lo normal es no tener alergias, pues soy una normal. Si lo normal es no tener adicciones, pues yo soy una normal porque soy adicto. Entonces soy 2 veces anormal. Y encima gilipollas. De vamos, que estoy completito. Así que si alguien está haciendo proyectos de enamorarse de mí, que se lo piense. Bueno, al margen de eso y en la normalidad, cuando el disparo emocional es necesario, porque el sistema emocional es el sistema de supervivencia, tiene que ver con nuestro sistema límbico, con nuestro sistema de recompensa, tiene que ver con la supervivencia. Entonces, cuando ese disparo emocional es necesario, en el plano de normalidad, digo, de normalidad, no de personas adictas, que es otra cosa, pues suele producirse debido a que ese sistema de supervivencia se antepone al sistema reflexivo, funciona antes. Nuestro sistema emocional es un poco como seguro, no sé, a lo mejor no habéis ido nunca, pero ¿conocéis Urbil o Garbera o esos sitios? ¿Hay alguien que no los conozca? No vais por esos sitios vosotros, vais a la tienda del barrio, ¿no? O al chino. A ver, te acercas a la puerta y hay un elemento que hace que la puerta se abra. Y ¡ay, milagro! La puerta se abrió.
Y nadie se pregunta qué es lo que pasa. Bueno, pues que hay una fotocélula que ha detectado una persona y ha mandado una señal a un ordenador que ha hecho que un automatismo se active y las puertas se abran. Y cuando la persona pasa, se vuelven a cerrar. Y viene otro y se vuelven a abrir. Y viene otro y pasa y se vuelven a cerrar. Y se vuelven a abrir y se vuelven a cerrar. Y están todo el día abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Y no es que haya por ahí arriba un tío dándole a una manivela para que las puertas se abran. Nuestro cerebro medio es como esa señal, como esa cámara. Capta una señal y se activa. No importa cuántas veces se vea la señal, porque tantas veces como la vea, tantas veces se va a activar. Y el proceso inhibitorio, lo que puede frenar esa activación, tiene que ser la otra parte del cerebro, que es la pensante, la reflexiva, la prefrontal, que tendría que decir, bueno, a ver, esto no es causa suficiente para que tú te pongas de mala hostia. No lo es. De modo que haz el favor de calmarte y pasar de tema. Claro, para cuando mi cerebro reflexivo ha dicho todo eso, yo ya le estoy comiendo las orejas a alguno. No le doy tiempo. Imaginaos que la fotocélula del supermercado, a medida que nos vamos acercando a la puerta, pues le ve aquí al muchacho este con... Y dice, uff, este tiene mala pinta, tiene una pinta de terrorista que no puede con ella. Y coge y se pone el tío ahí debajo y la puerta que no se abre. Y luego viene Iñaki, se pone delante y la puerta se abre. Y el otro se quiere meter y la puerta se cierra. Y dice, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Ves? La fotocélula piensa. La fotocélula se activa o no se activa. Nuestras células se activan o no se activan, no piensan. Se estimulan o no se estimulan. Las estimulaciones de esos sistemas producen unas reacciones a nivel visceral que hacen que todos nuestros circuitos se pongan en marcha. Y muchas veces no los podemos contener porque la activación es mucho más fuerte por tema de evolutivo, no por otra cosa, que las señales de la parte reflexiva. Siempre interviene unos milisegundos antes la parte del cerebro medio que la parte del prefrontal. Esos milisegundos a veces te dan tiempo para algunas cosas y otras no. Por ejemplo, si tú eres una persona muy reflexiva, muy reflexiva, muy reflexiva, y de repente ves que te viene algo directo a la cara, no te pones a pensar, ¡hoy qué cosa más bonita viene para mi cara! ¿Qué hostia me va a meter? A ver cómo la evito. Te mueves y te quitas del medio. Y luego piensas, ¡qué hostia de la que me he librado! Pero primero has obedecido una señal de tu sistema de supervivencia que ha dicho, quítate del medio subnormal, que te va a pegar un guantazo que te va a poner al revés. Entonces, primero te quitas y luego piensas, ¿no? Bueno, pues eso. ¿Por qué? Pues porque el sistema está preparado para eso. Hay arcos, incluso hablaremos en futuros trabajos de lo que es el secuestro emocional y de cómo muchas veces pues hay arcos de efecto, por ejemplo, pues no sé, una llama en un dedo no necesita que toda la información que produce eso de daño llegue hasta el cerebro por el circuito normal y largo, sino que siempre hay un arco, hay un arco que se llama así, arco reflejo, que hace que en cuanto notes el calor tú quitas la mano. No te tienes que poner a analizar si tienes que quitar la mano o no, joder. Notas un daño y la quitas. ¿Mm? ¿Me entiendes? Vale, pues eso. Hablo de la interpretación de multitud de variables, no todas y no siempre controlables. Bueno, pues siendo esto así, en el plano de normalidad, entre gente no adicta, que suena, a mí me gusta más, porque lo de normal, pues no sé yo, habría que mirar a muchos normales bien de arriba abajo, ¿no? La experiencia demuestra que en la situación de una persona como yo, una persona adicta, las emociones carecen habitualmente de esa estabilidad propia de la normalidad. Digo habitualmente, pues con todas las comillas del mundo, porque por lo general esto es así. De modo que el hecho de control es pura entelequia. Lo nuestro es el caos emocional. A ver cómo lo superas. A ver cómo puedes organizar todo tu sistema para que, siendo una persona adicta, con un sistema emocional caótico, absolutamente caótico, en el que las emociones se superponen unas a otras y se confunden unas con otras, en el que a veces no sabes ni siquiera qué es lo que estás sintiendo, ni tienes una capacidad de intervención para controlarlo, pregúntate a ver cómo puedes tú en un momento dado tener la capacidad por temperamento, por carácter, me da igual, que están superados claramente por la adicción, de poder controlar eso que te pasa. ¿Cuántas veces te has contenido en una situación de enfado, en una situación? Por ejemplo, no es igual que te diga la mujer que tienes un bla, 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 a que te lo diga tu jefe. Con tu jefe agachas las orejas. Con la mujer también, pero bueno, ya me entendéis. El caso es que al final dices, bueno, tienes con quién
¿Quién te puede producir una... O por ejemplo, un chaval joven en casa, con los padres no aguanta ni media, ni media. O sea, cuando le digas una... la mierda que tú no sabes, que bla, bla, bla. Sin embargo, si se lo dice un colega o un jefe o un profe, a lo mejor se coge y se calla. Bueno, los profes también, no sé, porque de verdad que no tienen que tragar. De hecho, algunos que hay por aquí que son profes están todos hechos un Cristo. O sea que... Y no sé, no creo que sea por la adicción, creo que es más bien por el trabajo. Pero bueno. Entonces, como decía días atrás, sábados atrás, pues gráficamente este sistema nuestro sería como una pelota de ping-pong. Continuamente, no sé si sabéis lo que es el ping-pong, ¿no? Bueno, pues es más rápido que un partido de tenis. Si no, que se lo pregunten a Djokovic. Sería como una pelota de ping-pong. O sea, las emociones van, vienen, van, y eso trae como consecuencia lógica una desorientación que repercute en el comportamiento. Joder, esto no es tan difícil de entender. Otra cosa es que la gente que no las padece no entienda cómo es posible que alguien pueda vivir con eso. Pues ese es el problema. Que nadie entiende, ni mucho menos acepta, que la gente como nosotros vivimos en un proceso emocional de pelota de ping-pong permanente, que estamos viviendo en un proceso de desorientación y desconcierto permanente, que no entendemos lo que nos pasa, ni por qué nos pasa lo que nos pasa, hasta que empezamos a hacer un proceso en el que se nos ponen las cosas más o menos claras. Y aún y así, nos cuesta mucho trabajo por soberbia y por egotismo el aceptar que realmente tenemos un descontrol emocional del carajo. Nos cuesta mucho ser personas emocionalmente rotas, ser personas emocionalmente inmaduras, ser personas con una inmadurez emocional que se sale de lo normal. ¿Por qué? Una persona madura emocionalmente a lo largo de su vida a causa de los impactos que va sufriendo, entre comillas, o padeciendo desde la infancia hasta la edad adulta. Pero alguien que se refugia a los 12 o 13 años en una sustancia y sigue manteniendo sustancias, bloquea absolutamente todo ese proceso de impacto y de madurez emocional. No crece emocionalmente. Y llegamos a los 40, a los 50 años y nos encontramos con que tenemos críos de 15 o 16 que tienen más madurez emocional que nosotros. Claro, llevan su proceso con una cierta naturalidad. Nosotros lo tenemos absolutamente interrumpido. ¿Es tan difícil de entender todo esto? Que esa desorientación repercute en el comportamiento, que muchas veces nos dicen, pero ¿por qué estás haciendo eso? Pero ¿cómo sigues consumiendo? ¿Cómo sigues haciendo esto? Pues, porque no me encuentro, porque no me entiendo, porque no sé dónde ponerme, porque nunca sé cuál es mi sitio, porque no me encuentro en ninguna parte. ¿Sabéis lo que es acostarse con esa angustia en el cuerpo todos los días y levantarse con la misma angustia multiplicada y decir, y otra vez tengo que salir a la calle sin saber a qué cojones salgo? Qué fácil se ve de fuera esto. Métete dentro. Y pregunta por qué al final, después de muchas y muchas y muchas intentonas, sigues consumiendo porque no soportas vivir en ese desconocimiento interno que te descoloca totalmente. No estás en tu vida y no la ves. Ni siquiera eres capaz de sentirte. Simplemente reaccionas, como la fotocélula del hipermercado. Exactamente igual. No sientes, no padeces. Te abres y cierras, te abres y cierras. Y en tu vida, en tu supermercado, entra quien se le pone de los mismísimos. Y llega un día en que te encuentras con que tu supermercado, que eres tú, está lleno de gente que no conoces. Gente a la que has abierto la puerta sin pensar siquiera en nada, porque sencillamente tu sistema de funcionamiento es abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Y cuando llegas a la rehabilitación, tienes que meter por los pasillos de tu supermercado a buscar quién coño está cogiendo chocolate, quién está cogiendo las manzanas, quién está cogiendo... Aquí la gente está cogiendo... ¡Encima lo pagan! Te preguntas, ¿qué haces tú con el supermercado tan lleno de gente que no paga nada? Y te vuelves a desconcertar. Y te metes en un proceso de rehabilitación y te dices, mira, chaval, si quieres poner en orden el supermercado, vas a tener que empezar por el almacén. Y luego a toda esta gente que está metida dentro de él, las vas a llevar amablemente hacia el artículo 16 y una vez en la puerta coges la fotocélula y la quitas. Y te pones tú ahí de machaca, con la manivela, y abres la puerta cuando te dé la gana y la cierras cuando quieras. Es decir, tu supermercado lo manejas tú. ¿Y voy a tener que estar todo el día con la manivela en la mano? Pues claro, claro. Si no gobiernas tú tu vida, ¿quién quieres que la gobierne? ¿Quieres que la gobiernen otros?
dependencia emocional. Ten a tu lado a una persona que te gobierne. Búscate un novio, una novia que te diga lo que tienes que hacer. Lo que no tienes que hacer. Lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Que pienses esto, que pienses lo otro. A ver lo que te dura. Pero bueno, como no siempre hay un roto para un descosido, pues normalmente una persona adicta tiene a su lado una persona coadicta. Pero bueno, esos los que vienen aquí a rehabilitación de familiares ya lo saben. Pero como vienen tan pocos, porque a muchos no les interesa llegar a conocer las razones por las que viven con una persona adicta, que no están en la persona adicta, sino en ellos, pues dicen, yo no tengo nada que ver con esta historia. Yo no bebo, yo no consumo, ¿a mí qué me estás contando? Vives como una persona que lo hace y tienes que preguntarte las razones de por qué haces eso. A lo mejor tuviste un padre adicto, a lo mejor tuviste un tío, un hermano, y quieres cambiar en esa persona con la que estás lo que no pudiste cambiar en ellos. Hay muchas razones para todo eso. Es un pequeño apunte. De modo que estamos hablando de un proceso de desorientación que repercute en un comportamiento errático. Precisamente, el comportamiento en el que la mayoría de la gente se esfuerza por mantenerse equilibrada. La mayoría de la gente normal. Este equilibrio es lo que busca o se trabaja la mayoría de la gente. Me estoy trabajando esto, esa frase a mí me pone. Es que me lo estoy trabajando. Que te estás trabajando. Bueno, es lo que busca la mayoría de la gente. Y cuando lo logran, pues normalmente se está hablando de un estado emocional sano. Pero cuando no se consigue, pues normalmente se habla de inestabilidad emocional o de la enfermedad de las emociones, que es de lo que hablamos aquí. Y la enfermedad de las emociones, la inestabilidad emocional, es aquella en la que caemos la mayoría de los que padecemos adicción por pura lógica adictiva. Por pura lógica adictiva. Nadie que tenga adicción tiene un proceso emocional equilibrado, ni maduro. Y esto no tiene nada que ver con cómo gestiona, por ejemplo, pensad en, en un problema de celos. No tiene nada que ver cómo gestiona una persona no adicta un proceso de celotipia a cómo la gestiona una persona adicta. Nada que ver. Nada que ver. A nosotros nos parece que cuando tenemos un problema de esos, el de al lado o la de al lado, pues es que este ni siente ni parece. O sea, es que... Y nosotros lo vivimos con una intensidad que podríamos matar. ¿Cuál, De hecho, hay muchos crímenes pasionales que ocurren en procesos adictivos, precisamente por los celos, por los putos celos. Gran cantidad de crímenes pasionales tienen que ver con el consumo excesivo, sobre todo de alcohol. La persona no adicta no reacciona de esa manera. Va a vivir el proceso de celos, va a estar celosa, pero de otra manera totalmente diferente. De modo que menos lobos. Porque cuando una persona no adicta vive estos procesos, y eso sí, cada cual con sus matices, no tiene absolutamente nada que ver como lo vive una persona adicta, cada una con sus matices. También porque dentro de nosotros, pues cada uno vive estos procesos de una manera. ¿Mm? En fin, con sus matices. Bueno, de todo lo dicho, lo que podemos entresacar o vislumbrar es la importancia de entrar en contacto con las emociones. Pues porque determinan la manera desde la cual una persona se percibe a sí misma y a la realidad que la circunda. ¿Cómo te ves a ti mismo y cómo ves tu realidad circundante? ¿Cómo estás en tu entorno? ¿No? El problema que se presenta en la vida de una persona adicta dentro de esta dinámica de observación o perceptiva es que a partir de su valoración, de la que haga esa persona adicta, hará una interpretación configurativa con las ideas, los pensamientos y los sentimientos que la habitan. Es el caos.
y que incluso cuando son buenos, son negativos. Esa es la capacidad perceptiva de una persona que vive la adicción. Hasta cuando los pensamientos, las ideas y los sentimientos son buenos, los pone en cuestión porque no se puede creer que esté viviendo algo bueno. Cuando un ser humano llega al convencimiento absoluto de que no puede vivir ninguna cosa buena en su vida, sobre el tema de los celos y del proyecto enamorativo y toda esa mandanga que se asienta en la idiotez, pues también hablaremos en el siguiente. Ves a una persona enamorada y ¿tú has visto a alguien con una cara de idiota más grande que una persona enamorada? Es cierto, aquí no estáis ninguno enamorado. ¿A que no? ¿Verdad? No, algunos la tenemos de fábrica, pero bueno. Pero enamorados. ¿Dónde voy? Estoy hablando del desequilibrio en el que se traduce en que, por ejemplo, si nos sentimos tristes, nos vemos absolutamente invadidos por una tristeza integral y profunda. Es que no tiene nada que ver cómo siente los celos una persona no adicta a cómo lo siente una persona adicta, pero tampoco tiene que ver cómo está de triste una persona no adicta a cómo vive la tristeza una persona adicta. Yo una vez, en alguna ocasión lo he contado, la madre de mis críos tiene solamente un hermano y por razones de estas cosas de familia, pues desde el año 2000, pues hace la Nochevieja salimos todos como el Rosario de la Aurora. Os juro que yo no hice nada. Ahí sí que no tuve yo absolutamente nada que ver. Yo estaba con mis cava y ahí me estaba más a gusto que Chipito. Ay, hostias. El caso es que la madre de mis niños y su hermano desde entonces pues perdieron todo tipo de relación. Y muchos años después, en casa pues se recibió una llamada y era su hermano. Y la madre de mis criaturas se quedó totalmente fuera de juego. Desconcertada. De manera que yo llegué del trabajo y ya casi, ¿qué te pasa? Y dice, joder, pues que me ha llamado mi hermano, que no sé cómo, pero que se ha equivocado y tal, y me he quedado que no he sido capaz de articular palabra y llevo toda la mañana sin pegar pie con bola. De hecho, no tienes nada para comer, o sea que prepárate algo. Pues nada, chorizo riojano y un cacho de pan y a cascarla. ¿Y cómo lo explicas esto? Digo, mira, porque a mí no me ha acompañado nadie en esto nunca, salvo al principio. Digo, esa manera en la que tú te encuentras ahora, ese fondo de desconcierto y descontrol que vives, que te has superado emocionalmente, una simple llamada, que sí, que es de alguien querido para ti, porque no eran más que los dos y se llevaban muy bien. De repente te has visto desbordada emocionalmente, de tal manera que te has bloqueado y llevas 4 horas totalmente bloqueada, totalmente desconcertada y no sabes ni qué hacer, teniendo que hacer cosas como tienes, pero estás inmovilizada emocionalmente. Pues de esa manera, así, justo de esa manera, es como vivimos los adictos cada puto día, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar, hasta en sueños. ¿Te lo puedes creer? Eso es imposible. Es posible. Tenemos que hacer auténticas maravillas para vivir la vida haciendo como que la vivimos bajo una cierta normalidad. Que no se nos note que estamos viviendo con un volcán dentro del pecho, que no se nos note el desconcierto, que no se nos note la inseguridad ni las carencias. ¿Cómo me ha permitido yo que note la gente que a mí de niño no me quiso ni la madre que me parió? A ver. ¿Para qué? Para que me sienta más anormal todavía.
¿Para qué? ¿Para que me hagan más daño todavía? No, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo, y guardar, y guardar, y guardar, y guardar, y guardar durante 45 años, joder, es mucho guardar. Es mucho guardar, tanto que no cabe. Y en un momento se derrama todo y acabas encima de un puente. ¿Y entonces qué? Ir en el supermercado a ver cuánta gente de la que hay dentro de mi supermercado ha estado echando para que yo me vaya al puente. O me pongo las pilas y digo, no vuelvo en mi puta vida a ese sitio. Voy a hacer lo que sea que haya que hacer. Lo primero que es, dejar de consumir. Todo. Todo. Y si no, el puente sigue esperando. A nadie le importa un carajo si yo desaparezco, ¿eh? A nadie. A nadie. La gente se muere todos los días. Es mi supermercado. Y yo soy el que lo tiene que abastecer, procurando que entre materia buena, para que luego salga materia buena, porque si no, pues ¿qué va a salir? No tiene nada que ver cómo vivimos las cosas nosotros o cómo la vive el resto de la gente. Por eso encabrona tanto a una persona como yo el hecho de que de los juicios de valor que nos hacen ayer fue viernes, sí, pues, en una entrevista en la cadena SER a mediodía hoy por Guipúzcoa, creo que es. Hicieron una entrevista por el tema de adicciones, salieron unos miembros de Alcohólicos Anónimos y luego salió una entrevista que me hicieron a mí por la mañana. Y dice, joder, a veces cuando te preguntan periodista lo tienes que mirar como... por eso prefiero hacer las entrevistas por teléfono y de lejos, porque es que hay veces que dices, ¿qué cojones me estás preguntando, chaval? No lo entienden ni cuando fingen entenderlo. El problema es que nadie quiere entender, pero todo el mundo entiende. Y esto, que es una de las grandes paradojas de toda esta historia, es muy fácil de explicar. Con las adicciones, le decía ayer, pues pasa como con el fútbol. En cada casa hay un entrenador. Con las adicciones lo mismo. En cada casa hay un experto en adicciones. Todo el mundo entiende de esto. Joder, a otros nos cuesta años y años y años de estudio y de padecimiento llegar a entender qué es lo que nos pasa. Y luego resulta que tienes en casa uno que sabe la hostia de esto. Y, coño, pues habérmelo dicho antes. ¿Por qué no me ayudaste? En casa te dejan como con esa condescendencia bobalicona. Estos son rollos tuyos. Y ven un artículo en el periódico y te dicen, hombre, es que yo no creo que esto sea así. ¿Habéis leído el último artículo? Que de verdad, es que yo no creo que esto sea así. Ah, no crees que sea así, ¿eh? Vale, ya está. Pues muy bien, hombre. Entonces, ¿cómo es? Hombre, así no. Ah, arreglado. Ya está. Así no. Es normal que en el periódico todavía hay algún loco o loca que le da por publicar lo que escribo, porque no sé ni cómo lo hacen. Pero bueno, que sigan. El caso es que, como quiera que sea, siempre hacemos una valoración negativa y pesimista de todo. ¿Angustias? Somos un pesimismo con patas. Y es característico de la personalidad adictiva este tipo de rasgo negativo, ¿no? Y con ayuda de todo este pesimismo y esta negatividad, pues justificamos mil conductas. Mil conductas. Y si por un casual nos vemos alegres, un día de estos que sales, con los dientes, te pones delante del espejo y te miras como diciendo, cuando tienes que afeitar, digo, uy, 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 uy. Previsión y con extrañeza, como diciendo, hostia, esto no me puede estar pasando a mí. O algo malo pasará porque no es normal que yo esté alegre. Te levantas, te vas al... miras y empiezas a escanear. No tienes que escanear nada si te sientes bien. Joder, pues siéntete bien. Pues no, tienes aquí un artilugio infernal que se pone a buscar por ahí dentro. A ver, ayer con quién discutí. ¿A quién le dije no sé qué? ¿Dónde metí la pata? ¿Con quién tengo que hablar hoy para arreglar todo esto?
que hasta que encuentras algo y ya como que dices, "Ah, ya está, ya me parecía a mí, psicóloga? Ya me parecía a mí que esto no podía ser verdad, que yo me sienta bien así sin más. Sencillamente pues porque has dormido bien o porque ayer pues tuviste, yo qué sé, pues que te vino la niña y te dio un beso, cosa que nunca pasa, pero podía pasar, ¿no? Pues bueno, pues es lo que hay. No se puede estar bien. Así que hasta ni cuando estamos bien. Bueno, pues por estas razones, entre otras, se considera indispensable entrar en contacto con las emociones durante el proceso de rehabilitación. Y no esconderse. Entrar en contacto con las emociones es no esconderse de ellas. Y aquí puede pasar que un día pues alguien esté más o menos desestabilizado o desequilibrado y le salga la mala hostia por las orejas. Pues vale, pues muy bien. Aquí, está bien. Esto es para eso. No para estar sentado en la silla y salir, llegar a casa y coger al pariente y pegarle un repaso que lo dejas tieso, ¿no? Digo, ¿qué te pasa, chica? Suelta, si tienes que soltar, suelta, desahógate, deja que salga todo eso para afuera. Lo que pasa es que nos jode mucho que nos vean en pelotas. Nos jode mucho porque tenemos barriguita ya, los pichelines, tal igual esto, no sé qué. Que te vean tus gorduras emocionales, que se te vean, porque es la única forma en que puedes permitirte evolucionar, madurar y que te ayude alguien. Si vas a seguir viniendo a un grupo para estar agazapado en él, escondido, pues date por jodido. Aquí si te escondes, pues a lo mejor te... Y de pasar que pasen de ti y ¿quieres estar escondido? Pues jódete y sigue escondido. O te peguen un zarandeo que se te muevan hasta los prebendengues. Y entonces, pues verás cómo te dirás, hija puta, no sé qué. Hombre, no. Reacciona, espabila, muévete. Emoción es movimiento, inmóvil. Emoción es movimiento, es actividad, no parasitismo. Entonces, si quieres tomar contacto con las emociones o no, esto es de lo que se trata, porque si en el proceso de rehabilitación no lo haces, seguirás donde estabas. Andando, pero en círculos. Es decir, no vas a ninguna parte. Eres un tío inmaduro, escondido, siempre en ti mismo y no evolucionarás nunca. No tendrás más que, perdóname la palabra, pedos mentales. Pedos mentales. Y no digo borrachera, digo pedos con olor a mierda mental. Que estás haciendo ahí no sé qué y te montas unas películas de la hostia, pero no evolucionas. En el sentido de avanzar. Es decir, que gran parte del trabajo consistirá en identificarlas, las emociones, en nombrarlas y en hacer una valoración adecuada de ellas. Más tarde, pues tendrás que expresarlas, ponerlas en su lugar, señalarlas, es decir, reconocer qué es lo que te hacen sentir, porque no hacerlo es lo que te llevó a una vida ingobernable, a una vida de autodestrucción, a una vida de soledad. Puede que tengas mucha gente cerca de ti, pero si no te quitan la soledad, es gente que has permitido entrar en tu supermercado para nada. Así que el silencio temeroso que nos producía lo que sentíamos, lo que pensábamos o lo que queríamos, lo que nos gustaba y lo que no, pues fue lo que contribuyó de una manera importante al descontrol emocional. Así que este es el panorama a nivel emocional ante el cual se presenta una persona adicta. De modo que la toma de contacto real con las emociones no llega hasta que no superamos el miedo que nos produce su mera contemplación y no conseguimos hablar de ellas hasta que no conseguimos hablar de ellas con familiaridad, porque son nuestras emociones. Es algo tan íntimo y tan tuyo, tan peculiar. Nadie fabrica los mismos neuropéptidos para la ira que tengo yo, o que tiene Xavi, o que tiene Marta, o que tiene... Cada uno tiene su propio sello. Son tan particulares, son tan propias de cada cual, que es lo que configura todo lo que viene detrás. Todos los procesos de personalidad, el carácter, todo lo que viene detrás va precedido de la emoción. La emoción fue lo primero. En el sistema evolutivo del cerebro, en la parte reptiliana del tallo cerebral y seguido el sistema emocional, con las amígdalas celulares a la cabeza. Lo otro vino después.
O sea que primero somos mamíferos emocionales. Reaccionamos por medio de las emociones. Los primeros organismos unicelulares tenían amígdala reactiva ante el peligro, ante la preda y depreda de los animales que les rodeaban. Sabían lo que era ponerse en huida o ponerse en lucha para sobrevivir. Ese es el cerebro que nos maneja a nosotros, o la parte del cerebro que nos maneja a nosotros. No tenemos compartimentos estancos, todo es un bloque que se comunica entre todas sus partes. Un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo y en el medio una zona con más de 200.000 millones de células nerviosas que conectan y hacen que la información pase de un lado para otro. Algo tan complejo como todo eso. Es que sentir una emoción no es tan sencillo como decir, ¡ay, qué mala hostia tengo hoy! Y una base detrás de todo eso. He visto por ahí una mano levantada. La anterior. Ah, no, eso es un idioma de juego de críos, el BSL. Esta sí la has leído, ¿no? Toma nota. Sí. Las emociones, nos guste o no nos guste, son fuerzas motivadoras. Por definición. Son lo que nos mueve. Son el motor que nos impulsa. Son la supervivencia. El autor del pensamiento emocional, Tversky, lo escribió esto en el 2007 y tiene toda la razón. Por lo tanto, si queréis leer a Tversky, pues buscadlo en... No Trotsky, Tversky, con W. En fin, en lo cotidiano, todo lo que hacemos responde a un estímulo emocional. Hostia. Todo lo que hacemos responde a un estímulo emocional. Nuestra capacidad de supervivencia está activada por la base emocional que nos maneja. Podemos decir que cada acción que realizamos, en cada una de ellas, se expresa el mundo emocional que nos habita. Nadie toca la guitarra como yo. Nadie. Nadie. Habrá millones de personas que tocarán muchísimo mejor. Pero como toco yo la guitarra, como yo percibo su tacto y su calor y todo lo que vivo cuando la estoy tocando, eso solamente lo vivo yo. Nadie puede vivir eso. Y nadie puede cantar como tú cantas. Por cierto, que últimamente el coro sin alcohol, hostia, cómo suena. Algunos que ya no estáis deberíais de volver, porque encima no tenemos a nadie que nos caliente la boca, sino que nos calentamos nosotros solitos y hostia, cómo suena esto. Sí es verdad que ha habido algún refuerzo, pues eso. ¿Qué estaba diciendo? Es que la música me quita a mí la... Decía que en cada acción que realizamos se expresa el mundo emocional que nos habita. Y hace más, el mundo emocional que nos habita determina nuestro modo de vida propio. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vive Marta? ¿Cómo vive Elena? ¿Cómo vive Isabel? ¿Cómo vive cada quien? Está mediatizado por cómo es emocionalmente. Y casi ninguno vivimos igual. Todos tenemos nuestras peculiaridades vitales. Puedes compartir vida con una persona, o con dos, o con tres, pero no vives igual que ellos. Hasta puedes compartir cama, pero no vives igual que ellos. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque a veces la gente se confunde. Y yo, que lo intento explicar de muchas maneras, siempre lo he dicho de una. 1 y 1, 2. 2. 1 y 1 no son 1. No. Eso se llama fagotización. Es decir, uno absorbe al otro y lo deja... No, que no vale para nada. No. 1 y 1, 2. Y cada uno con su mundo que lo habita. Con sus emociones que lo habitan y lo configuran. Cada uno. Y tú no puedes sentir igual que tu pareja porque sencillamente eres diferente. Y tu pareja no va a sentir como tú porque es diferente. Y por mucho que te empeñes en que piense como tú, en que sienta como tú y en que viva como tú, pues no lo va a hacer. Y si no eres capaz de aceptarla a tu pareja como es sencillamente porque no te aceptas a ti como eres.
Así que tengamos las cosas claras. Configúrate claro que tienes una vida con un plano emocional riquísimo, súper activo, en el que normalmente han gobernado ellas y que en un momento dado tú te vas a poner a intentar gobernarlas. Y va a haber una rebelión a bordo, y va a haber un motín, y se van a montar ahí unos cristos patateros que no veas, y va a venir la otra que faltaba, de la que no estamos hablando en este trabajo, porque estamos hablando de otra cosa, que se llama mente. Y cuando esa entra en juego, el Cristo que se puede montar ahí dentro, entre lo que tú quieres, las emociones que quieren por otro lado y tu cabeza que te dice que estás como una puta regadera y que tus emociones no tienen... ¡Uf! Ya está. Y luego te preguntas, cuando o te dice la parienta o el pariente o quien sea, pero bueno, ¿se puede saber qué te pasa? Joder, ¿qué me pasa? Si quieres te lo pongo encima de la mesa para que lo veas. Que me hagan un esto, que me abran y que saquen todo lo que tengo ahí dentro. Emociones en una mesa, pensamientos en otra mesa. Y a mí que me dejen donde sea. Que se lo lleven todo a tomar por culo. A ver si puedo estar reposado y tranquilo. Y luego muchas veces es de, joder, y cuando te preguntan, yo a veces le pregunto a la gente cuando viene de entrada, le digo, oye, ¿por qué consumes? Os lo he preguntado a casi todos. No lo sé. Y si ahora, dentro de una hora, os vais de aquí, y al salir a la calle os encendéis un cigarro, ojalá os salga una úlcera en la puta lengua y no podéis comer en 15 semanas. Pero vamos, os vais a un bar a tomar una cerveza, después de haber oído, porque me imagino que me estáis oyendo, ¿no? La pregunta no sería esa, es si me estáis escuchando. Intentando entender qué es lo que estoy explicando. Que ya sé que es mucho y a veces se satura. Pero bueno, como hoy no me he preparado ningún chiste, pues voy a pasarte los chistes. Muchas veces hacemos cosas que nos procuran satisfacción, disfrute, pero también hacemos otras que fracturan todo nuestro estado emocional. Nos dejan sentimientos de insatisfacción, de culpa, remordimiento. Alguien que se llama como yo, pues puso una vez aquí, si esto es del 2025, a lo mejor he sido yo, el balancín de las emociones se tiene que vivir completo. No puedes quitar las malas y quedarte con las buenas solo. Se tiene que vivir completo. Tendrás emociones buenas, tendrás emociones malas, tendrás emociones medianas, tendrás secundarias, tendrás básicas, tendrás... Este balancín se tiene que vivir completo. Voy a quitar la ira. Ya está. Hoy que no está Carlos, a partir de hoy no me vais a volver a ver enfadado nunca. Ya está. Me nota, ¿no? Ya está. Voy a ser todo amabilidad. ¿Qué pasa, Pai? ¿No me crees? Me estás mirando con una cara muy rara. Con la camisa hawaiana, en fin. Qué cabrón como me mira. Pues eso, que el balance de las emociones se tiene... Es que no es opcional, ¿me entendéis? Es una obviedad que se tiene que vivir completo. No puedes elegir cómo vivir tus emociones. Las tienes que vivir enteras, completas. Y más vale que te des cuenta pronto que tarde. Porque si no, te van a estar llamando a la puerta día tras día y te van a meter en un caos de desconcierto permanente. Y eso solamente se puede calmar de una manera. Y todos tenéis que saberlo, consumiendo. De modo que si no quieres consumir, tienes que hablar con tu parte emocional. Tienes que ponerla sobre el tapete y empezar a entenderla. Y para eso hacemos estas cosas los sábados, aparte de los martes y los jueves. Y vas como esa en el coche, pues vas a tener un problema, igual te da un infarto, ¿no? Pero bueno. Al hilo de esto, podemos decir que un ser humano no va a poder componerse o completarse a sí mismo si no da atención a todas sus áreas más importantes de vida, la física, la psíquica y la emocional.
la integración identitaria, que es de lo que estamos hablando aquí desde hace unos cuantos sábados, entonces se inicia cuando uno puede entenderse a sí mismo como una totalidad. Es que yo soy así para determinadas cosas, pero para otras soy de otra manera. Y para otras de otra manera, y para otras de otra manera, y para otras de otra manera. En vez de decir, pues bueno, según quien tenga enfrente me voy a comportar de una manera o de otra. Que no tiene nada que ver con ser o no ser de una manera. Porque una cosa es ser y otra cosa es estar. Una cosa es ser y otra cosa es comportarse. Ser es lo que tú eres. Y eres íntegramente un instrumento de células, un universo maravilloso que está perfectamente conjuntado para servirte a ti. Algo realmente increíble, irrepetible. Nunca va a haber en el mundo, en este mundo, algo como tú. Nunca. Aunque tuvieras un hermano gemelo idéntico a ti, tampoco. Ese universo emocional completo, eso es lo que tú eres. No eres el que se comporta mal, ni el que se comporta bien, ni el que se comporta tal o que... No, no. Eres todo ese conjunto de células que te componen, que te dan forma, que te dan aspecto, que te dan reacciones, que te dan todo lo que te dan. Todo lo que te dan. Entonces, decía, se inicia cuando uno puede entender esa totalidad en un conjunto de dimensiones que se interrelacionan entre sí de una manera que estabilizan. Por eso es tan importante abordar el proceso en los tres planos. Por eso trabajamos la parte física de la enfermedad, intentando entrar lo más posible en el conocimiento de la misma, la parte mental y la parte emocional. Esta es la parte de trabajo que hay que hacer para conseguir una estabilización importante. Porque la estabilización emocional da la medida del éxito de la rehabilitación. Es que mientras no estemos emocionalmente bien, no se va a poder hablar de una recuperación adecuada. Por esa razón, recuperarse de una adicción demanda mucho más que simplemente interrumpir la conducta habitual de consumo o de conducta, la que sea. Tiene más que ver con cambiar de estilo de vida y de actitud. Esto es lo que explicaba el profesor Arnold allá por el año 91 del siglo pasado. Hablamos del cambio de hábitos, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, pues muchas veces la gente se piensa que nos estamos aquí sacando de la manga cosas. No, no, no. Esto tiene sus estudios y tiene su fundamento lógico en toda esta historia. De manera que, en la medida en que vamos cambiando nuestro estilo de vida, en esa misma medida podemos alcanzar y mantener una estabilidad emocional. Estamos hablando de procesos neurobiológicos. Las neuronas no piensan, se estimulan o no se estimulan. Si tú cambias tus procesos habituales de comportamiento, tus sistemas celulares van a empezar a cambiar. Si cambias de estilo de vida, tus circuitos cambiarán. Si mantienes los mismos, los circuitos se fortalecerán. Es decir, estamos hablando de mantener una estabilidad emocional o, lo que es igual, conseguir una abstinencia asentada. Porque dejar de consumir sin tratar las emociones es como cerrar una herida sin curarla. Exactamente igual. La herida, esta de las emociones, que en una persona adicta suele ser la peor. ¿Cuál es la razón por la que debe ser atendida en mayor profundidad? Por eso insistimos tanto en este tema. Porque un tercio de la enfermedad radica en las emociones. De modo que si no las trabajamos estructuralmente, pues no vamos a ir muy lejos en todo esto. Y puedes seguir negándote a sentir, puedes seguirte negando tu realidad emocional y pensar que todo este proceso es una enfermedad mental y que como tal lo que tienes que hacer es irte al psiquiatra y ya está, que te mande atontadores de neurotransmisores para que acabes medio, pues bueno, eso, no voy a meter más charcos. Si no trabajamos todo esto de una manera estructural, no vamos a ir muy lejos en la rehabilitación. Podemos arrancar y llegar a un determinado punto en ella, pero si el proceso hoy no consumo no va de la mano de un hoy no me altero, o no me bloqueo, o no me asusto, o no me daño, o lo que sea, pues no te va a servir de nada. La adicción, como ya hemos dicho, la mayoría de las veces se fundamenta en emociones mal manejadas, mal vividas, en emociones enfermas. Esto se puede entender o no se puede entender, pero, mejor dicho, se puede entender y se puede aceptar o se puede no entender y se puede no aceptar, cada uno que acepte lo que le parezca. Así que bajo esta idea entendemos la enfermedad emocional como la alteración del estado natural de las emociones. Emociones como estado natural alterado, cuyas repercusiones se manifiestan en cambios erráticos, en cambios inapropiados de actitud o de conducta.
Y estos cambios son extremos. Por eso somos de blanco a negro, de arriba a abajo, de conmigo contra mí, de la alegría a la tristeza, del llanto a la felicidad, del amor al odio y así sucesivamente. El paso constante de una a otra expresa el descontrol emocional con una autonomía que supera la voluntad. La desborda, absolutamente. Por eso es tan importante el hecho de retención en un proceso estructurado y rítmico, de manera que todo esto se pueda temperar. Si tienes un descontrol emocional, no lo puedes equilibrar a tirones. A tirones no se equilibra nada. A tirones las cosas normalmente se rompen. Se regresa al punto de partida. Esto se tiene que hacer de una manera rítmica, autodisciplinada, con un compromiso importante en el que uno sepa que su pelea es consigo mismo y establezca una manera de sentir abierta a todo lo que vaya a salir de él. Y dejar de huir y de esconderse permanentemente detrás de no sé cuántas cosas. La mayoría de nosotros nos hemos pasado la vida escondidos detrás de las botellas, o detrás de la familia, o detrás del trabajo, o detrás de no sé cuántas cosas. Y hay quienes pretenden venir a esconderse en un grupo de apoyo. Aquí no. ¿Qué va, qué va, qué va? Aquí no. Es un proceso de cambio y de mejora personal. Si quieres cambiar, bienvenido. Si no quieres cambiar, pues amigos. La puerta está abierta para entrar y para salir. Y aquí no está nadie obligado. Bueno, entre comillas. A veces las circunstancias ponen una pistola y haz algo, chaval, que a lo mejor es una emoción de supervivencia que te dice, cambia, cambia de una puta vez, que me estás destrozando. Te metes en un proceso de cambio, con todo el miedo que eso te supone, con lo que aterra el hecho de cambiar. Y si lo haces, un día te vas a encontrar con alguien a quien no conoces, alguien que te va a sorprender. No te preocupes, que yo te lo presentaré. Entonces entenderás que todo lo que hagas habrá merecido la pena de largo. De largo. Verás que te conoce quien te conoce y que no te conoce quien no te conoce. No voy a hacer más juegos de palabras porque ya sé lo que pasa después. Pues eso. Hay que ensayar. Así que ser buenos.